Bueno, tenemos el gusto, el placer. Nos visitan hoy los pastores Gerardo y Alicia Montero. Ellos son los pastores del ministerio Oasis de Esperanza en Alajuela, Costa Rica, con la cobertura del apóstol Raúl Vargas, también muy apreciado por nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, con una amistad ya de varios años. Y bueno, me gustaría empezar preguntándole al pastor Gerardo, con todo el respeto aquí con la pastora Alicia. Adelante, pastor. Cuéntenos qué pasó en sus vidas desde la primera vez que vinieron a Avivamiento. Amén. Gracias, pastor, por recibirnos y gracias a la Iglesia Avivamiento y a todos los hermanos que son una gran bendición. Bueno, como comentábamos, el pastor Raúl es nuestro pastor y en una de las reuniones que tenemos con él, nos dijo que había conocido a un hermano, a un pastor en un aeropuerto y que conversó un ratito con él y que le impactó, que era un hombre del Espíritu. Nuestro pastor siempre nos ha enseñado, si hay una cosa que nos ha enseñado es amar al Espíritu Santo. Hemos sacado ese eslogan de que el Espíritu Santo es la tercera persona. Yo considero, perdón mi teología, pero para mí el Espíritu Santo es la primera, el Padre es la primera y Cristo es la primera, ¿verdad? Amén, amén. No hay, al decirle tercera estamos como en una zona como degradándolo, pero bueno, con ese amor que hemos tenido por el Espíritu Santo, nuestro pastor nos habló del pastor Ricardo y no había terminado de hablar en la reunión cuando yo estaba llamando a mi secretaria y boleteando y viniéndonos para el avivamiento mi esposa y yo. Y cuando llegamos acá, una vida de... Perdóneme, lo interrumpo. Pastor, ¿usted cree que esa invitación se la hizo a usted el apóstol Raúl Vargas o fue el Espíritu Santo? Bueno, claro que sí. Fue el Espíritu Santo. Y como usted lo ha dicho y lo hemos comentado acá, pastor, la única clave y una clave que yo le he dado a las personas durante los años para que Dios ponga a las personas en el camino. Yo era medio motivador de vida, iba a empresas y a lugares y tenía frases no metiendo la psicología en la iglesia, pero creyendo que lo bueno viene de Dios. Y yo decía siempre, pague cualquier precio por estar frente a gente extraordinaria que le muestre cosas que usted no va a ver en ningún otro lugar. Y eso hacemos, por eso estamos aquí hoy. Tremendo. Porque estos costos no son gratis, estamos en pleno, estamos en un lote, nos reunimos en un toldo, no tenemos templo ahora, auditorio. Y dijimos, tenemos que estar aquí. Bueno, más adelante vamos a hablar del testimonio y de la siembra. Pero básicamente lo que hicimos fue obedecer esa dirección de nuestro pastor. Sí, claro, definitivamente, Pastor Mauricio, fue una invitación del Espíritu Santo, pero Él le hace estas cosas a los que tienen hambre. Amén. Porque muchos dicen, ay, qué bonito, a mí me gustaría, pero ¿cómo está tu hambre? ¿Cómo está tu sed? Porque nosotros somos adoradores, tenemos vida devocionales, somos pastores de años, ministros de alabanza de toda una vida, pero el Espíritu Santo nos trajo aquí para transformar nuestra vida personal, familiar. Toda mi familia respira avivamiento, toda nuestra familia habla avivamiento, las frases de avivamiento, la música de avivamiento. Pero en ese entonces, en el 2014, vinimos solitos. En esa invitación, sí Señor, del Espíritu Santo, fuimos recibidos con tanto amor como lo hace el avivamiento, nos sentimos tan bien, lloramos como nunca, descubrimos una profundidad del Espíritu a la que queríamos llegar. Me compré todos los libros, leímos los libros, las frases del pastor Ricardo y de la pastora, esas frases que han marcado nuestra vida. Los que sean amigos del Espíritu Santo van a ser mis amigos, cosas de este tipo, y hemos sentido tantas cosas hermosas. Bueno, yo no sé si aquí en vivo hacen los bloopers, pero está llegando la asistencia, aquí está llegando el cafecito o algo está llegando. Y bueno, sí, pastor, definitivamente una invitación y vinimos el 2014, nosotros dos solos. Hice la tarea, conseguí los hoteles, moviéndonos con todo, y no había pasado unos días cuando estábamos planeando atraer a nuestro liderazgo. Gracias, hija, Dios te bendiga. A nuestro liderazgo para venir al primer congreso ya después de eso, y trajimos un grupo grande, se nos unió gente de otras iglesias. Perdón, pastor. Gracias, Chinita. Dios la bendiga. Amén, amén. Y trajimos grupos de pastores de otras iglesias, aún de nuestra misma organización, Oasis Alajuela, que pertenecemos a las Asambleas de Dios. Y bueno, hasta aquí vamos. No sé si usted me va guiando, porque ahí yo le sigo. Un predicador es peligroso con un micrófono. Bueno, pastor, de verdad que se emociona uno al escuchar a los pastores cuando vienen a comentar lo que el Señor ha hecho en sus vidas, cómo el Señor transformó sus vidas y cómo su ministerio fue también transformado e impactado por el fuego del Espíritu Santo, que ese es un sello que definitivamente
reciben los pastores acá y cuando llegan a sus ministerios, a sus iglesias, a sus países, también sus iglesias, todas sus ovejitas, su equipo ministerial reciben esa unción y empiezan a vivir en ese fuego. Fluyen en el río del Espíritu Santo. Así es, pastor. Hermoso. Traje uno de los pastores nuestros de nuestros amigos pastores, que él decía, bueno, lloraba él acá, yo lo invité y él lloraba y decía, yo he predicado un modelo que estábamos viviendo, pues hay modelos de crecimiento y otras cosas que hemos experimentado muchas iglesias a través del tiempo. Y él decía, sí, pero es que me di cuenta de algo tan sencillo pero tan profundo, que es que el río de Dios no es un modelo, el río de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Y aunque lo decimos y lo sabemos, pero del dicho a la práctica, darle a él, este es el asunto. Mucho pastor viene acá y quisiera que tal vez mi esposa, la pastora, les comentara esa frase de la pastora Patricia que nos marcó la vida. Muchos vienen aquí y se quieren llevar la estructura, las canciones, las partituras, las prédicas, pero no se llevan el espíritu, no se llevan la vivencia. Y es que, pastor, para llegar a implementar esto a casa, nos ha costado almas, nos ha costado sangre, nos ha costado que una generación de jóvenes que estaba acostumbrado a un modelo y a un sistema y a algo que era muy bonito, era un club social, dijimos, no, Dios no quiere más este modelo, quiere que le demos toda la prioridad al Espíritu Santo y que todo se respire Espíritu Santo. Una generación de jóvenes, de 150 jóvenes, se nos fueron en una iglesita de 400. Pues, óigame, eso es un caos. Y claro, teníamos un auditorio de 2.600 metros alquilado pagándolo. Entonces, sí, queremos al Espíritu, queremos la vivencia, pero ¿y el costo? Porque, como decía Danilo Montero, adorar no es barato, adorar te costará la vida. Amén. Seguir al Espíritu Santo y entregarle todo a Él nos lo va a costar todo. Nos ha costado todo. Amén. Y parte de las frases que nos marcó la pastora en el primer congreso que vinimos fue: no busquen números, busquen mi presencia. Y esa fue otra parte que nos marcó a nosotros, porque sí, trabajábamos con el modelo, teníamos años, y recuerdo que en aquellos primeros días el Espíritu Santo nos dijo: no quiero que trabajen con modelos, sigan mi presencia. Y eso, a nosotros, cuando llevamos el Espíritu Santo a la casa, fue impresionante porque todo el mundo se quedó. Nos dimos cuenta, pastor, verdaderamente que el Espíritu Santo no estaba. Y eso lloramos. Lloramos como lloramos hoy, de saber que el Espíritu Santo no había estado en ese tiempo con nosotros. Habíamos creído que Él estaba. Pensábamos que en los tiempos de motivación, de todo lo que se vivía, Él estaba, pero cuando nos dimos cuenta que Él no estaba, verdaderamente como lo que vivimos aquí, entronado. Él no era la prioridad. Él no era la prioridad, sí. Él no era todo, eran modelos, eran sistemas, era ver cómo se hacían encuentros, cómo se hacía todo esto. Y todo eso fue muy bueno. Y sí, en su momento, claro. Pero todo llegó al punto de decir, hay algo más que nosotros necesitamos conocer, y hasta allí nos llevó el Espíritu Santo. Y recuerdo que parte de lo que vivimos es que esta ha sido una casa de sanidad en lo personal para mí. Bueno, ya nos contará usted su testimonio, pastora. Pastor, en el 2014, cuando nosotros llegamos aquí, lo primero que yo viví fue una sanidad de mi alma. Acababa de ver a toda una generación en mi familia. Venía de 6 meses de que mi generación, tíos, mi mamá, todo, mi papá, en un año murieron en 6 meses, pastor. 6 meses. Y en ese tiempo, la primera experiencia que yo viví de sanidad fue, la pastora soltó una palabra, la pastora Patricia, y hablaba de un espíritu de muerte que visitaba a una mujer todos los días. Y esa mujer era yo. 5 de la mañana, 4 de la mañana, yo despertaba sabiendo que ese día yo iba a morir, pensando que yo iba a morir, y por todo lo que habíamos vivido en esos 6 años, en esos 6 meses, muerte tras muerte, y eran muertes de un momento a otro, de infartos, murieron toda mi generación. Solo mi papá también murió, él sí estaba enfermito ya, pero
Eso fue como en diciembre ya para terminar de poner el sello allí, pero en ese primer congreso que yo vine en ese año, el Espíritu Santo sanó mi corazón porque era visita todos los días. Pastor, ¿usted se imagina lo que es vivir todos los días en las madrugadas sabiendo que usted a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, usted oía la ambulancia, la sirena, el espíritu de muerte visitándome, te vas a morir hoy, igual que tu generación? Y esa fue la primera sanidad que yo tuve aquí en el Avivamiento en el 2014. Una cosa es el sentir del Espíritu Santo y otra cosa es el vivir. Claro que sí. Claro que sí. Esa es la gran diferencia. Y yo la verdad, yo me precio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, Juan Sebastián y Anita María Rodríguez, porque han sido una bendición para mí, para mi familia. Claro. Nuestras vidas fueron, como lo dicen ustedes también, totalmente transformadas. Nosotros no nacimos en cuna cristiana. Nosotros éramos católicos, apostólicos, romanos y rechechemas encima. O sea, fanáticos. Sí. Y cuando conocimos y entendimos que era una relación y no una religión. Sí. Y que el Espíritu Santo, como lo dijo muy claramente el pastor Gerardo, no es la tercera persona. Correcto. Es una persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos los enseñaron en la religión católica. Claro. Un solo Dios verdadero. Claro. 3 personas. No es el viento, no es la nubecita, no es el... Claro que sí, es el viento, es el soplo, pero si lo miramos desde el punto de vista bíblico, pero no es lo que normalmente dice todo el mundo. No, es la tercera persona. Y para nosotros, de verdad, el haberlo podido conocer, el poder recibir todo lo que Él nos ha dado, porque ha sido Él el que nos ha dado, así es, el que nos ha guiado por este camino. Si hay alguien que definitivamente uno dice que ha pagado un precio bien caro por mantener la gloria del Señor en esta casa, son los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Amén. De rodillas. Así es. Amén. Porque yo digo que las 24 horas del día, yo diría que 18 horas mínimo están ellos en la presencia del Espíritu Santo. Y así como ellos lo han recibido, así ellos se lo han entregado a todos los pastores. Y por eso les decía, ese es el sello que tienen todos los pastores que vienen al avivamiento. Primero, no es una cita de hombres, es una cita del Espíritu Santo. Claro. Y 2, que una vez que lo reciben, sus vidas son totalmente transformadas. Amén. Amén. Así es. Amén. Como decía el pastor Ricardo, todo comenzó a ser ungido, todo comenzó a transformarse desde que él habla de los primeros locales donde se reunían, y cuando él dice esta frase, cuando el Espíritu Santo nos visitó, ¿verdad? Eso fue algo que yo empecé a perseguir. Tenemos amistad con un pastor que es un gran amigo del pastor Ricardo, que es el pastor Fernando Sosa en México. Amén. Que también ha sido un hombre, un influenciador para nosotros tremendo. Y ellos hablan de cuando Dios les visitó, y yo empecé a venir desde ese 2014, Señor, visítame de esa manera. Yo he creído conocerte, yo he sido un adorador, he sido pastor en iglesias, tantas cosas, pero yo me di cuenta hoy de que yo realmente no tenía esa comunión, esa profundidad, esa intimidad. Y sí, ese precio total y completamente, todo lo que hemos visto pasar acá en el avivamiento, todo lo que vemos alrededor, toda esa gloria, esa excelencia, toda esta organización increíble, sabemos que todo este respaldo viene de un lugar, y es del lugar secreto, de ese secreto con Dios. Entonces yo empecé a hacer eso, a seguir ese secreto, a buscar, a querer llevarnos no solo las partituras, no solo las canciones, no solo las enseñanzas, llevarnos al Espíritu, ¿verdad? Amén. Pero hablamos de llevarnos al Espíritu, esa vida de comunión, esa realidad del Espíritu en nosotros, y a empezar a comunicarlo a un pueblo que, como usted dice, pastor, estamos acostumbrados a nuestro rol de trabajo. En Costa Rica tenemos un dicho que es: cuidado, el servicio puede ser vicio. Porque hay gente que la sostiene el servicio, pero por dentro está seco.
O sea, viene a la iglesia porque el domingo tiene que servir, pero quítele servir y se encuentra en un momento. ¿Son los mismos? Que él y Dios son dos extraños. Exacto. Claro. Cuando se vive, como usted dice ahora, empezar a conocer al Espíritu Santo, todo cambia. Porque ya la motivación primaria ya no es que me pongan a mí, que yo pueda hacer algo, que yo tenga la iglesia más grande. Como en toda reunión de pastores, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Y cuántas almas tenés? ¿Y qué importa? No busquen números, lleva mi presencia. Como una competencia, ¿cierto? Correcto, esa es la A palabra. ver, ¿cuántas almas usted completó esta semana? Exacto. ¿Quién dice? Exactamente. Eso no es así, definitivamente. Pero hablemos un poquito. Bueno, es una familia de adoradores. Sí, señor. Tengo Sí. entendido. Gracias a Dios. O era una familia de adoradores que hoy fue transformada por el Espíritu Santo. La adoración sigue estando, desde luego. Claro. Es necesaria la adoración. Esa es la que nos trae la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es su vida hoy, por ejemplo? Claro, bueno, después de los congresos, ¿verdad? Que hemos venido a varios congresos, cambió todo. Empezando, como dijo mi esposa, tuvimos que llegar y hacer un alto y decirle a la gente, ok, usted que corría toda la semana, hace todo eso, ya no lo haga, quédese quieto, solo empecemos a buscar al Espíritu Santo. Ya los cultos, las reuniones eran, démosle la libertad total, que siempre lo habíamos hecho según nosotros, ¿verdad? Pero entonces hay gente que ya dice, no, mucho canto, mucho tiempo de oración. A mí me gusta más la palabra, que me prediquen más. Y aunque había palabra, pero ese precio de entronar al Espíritu Santo, y si Él quiere que ese día no se predique nada, Él predica, déjelo y hágalo y adore y déjelo que se manifieste y que se mueva. Empezamos a hacer eso. Entonces nuestra vida cambió familiarmente. Empieza el Señor a tratar barreras entre nosotros como familia, a restaurar a nuestros hijos. Empieza a trabajar en los que están alrededor, se empieza a permear ese espíritu, los que trajimos acá. ¿Sabe, pastor? Yo traje aquí personas que Dios las trajo acá, vieron lo del espíritu, fueron impactados y salieron de la visión de nosotros. Y yo dije, Señor, pero si lo llevé y era para que más bien creciera, traje un músico adorador, un poco famosillo, que vino con nosotros después de ese viaje, unos días después, y salió de la visión de nosotros. Y el Señor me dijo, ese es mi propósito, los confronto con mi presencia y el que no tiene que estar no va a estar, porque yo llevo esta dirección y no todo el mundo es mi amigo. Entonces cuando el pastor Ricardo, bueno, el libro, mi mejor amigo, la canción, mi mejor amigo, vaya, esto impacta el corazón. Entonces la vida nuestra ha cambiado. ¿En qué sentido? En que se respira, se vive el Espíritu, se ama al Espíritu Santo. Todo lo que hacemos esta nueva dispensación es por el Espíritu. El pecado de Israel fue contra el Hijo. El pecado de la iglesia ha sido contra el Espíritu, ignorarlo y todo eso. Amén. Entonces hoy estamos muy agradecidos y viviendo un tiempo bien especial. Venimos de una situación ahorita, venimos de 1 año y medio, mi esposa y yo. Muy difícil, muy difícil. Vamos a hablar de eso, como decía Pablo, lo comparamos con aquella palabra de Pablo que dijo, el Señor me libró para no añadir tristeza sobre tristeza, porque así hemos venido, tristeza sobre tristeza. Se va una persona amada, tuvimos que en este tiempo, mover uno de nuestros pastores principales. Y una cosa que nos llama mucho la atención, ¿sabe qué es, pastor? Lo hermoso de estar conectado con el Espíritu Santo, de que lo que nos pasa y traemos, venimos al avivamiento sin que nadie lo sepa y de pronto el pastor Ricardo sale, o yo predico un mensaje y la semana siguiente lo predica el pastor Ricardo, o pasa algo, yo no lo he visto y la gente dirá, pues Gerardo vio el mensaje del pastor Ricardo y vino y lo predicó, y yo no lo vi, pero estamos en un mismo espíritu. Una conexión espiritual. En un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero, a ver, pastor, hay una situación que definitivamente nos marca y es lo que nos hace generar ese cambio en nuestras vidas. Y es hambre y sed por el Espíritu Santo. Definitivamente. Por eso precisamente uno de los lemas de nuestro Congreso Mundial de Avivamiento, que pues de una vez les comentamos a todos los pastores y líderes que no han venido al avivamiento, generalmente es finales de junio, principios de julio. Tenemos una reunión aquí que es el Congreso Mundial de Avivamiento, donde vienen pastores de todos los lugares del mundo, porque ya no es de Colombia, ya no es de Costa Rica, no, ya es de todos los lugares del mundo. Y esa hambre y esa sed, ese lema de ese año fue: a todos los sedientos, venid a las aguas. A las aguas. Correcto.
Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad que llamábamos a un pastor y le decíamos, pastor, lo llamo a hacerle una invitación muy especial de parte de nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Congreso Mundial de Avivamiento 2020. Venid a las aguas. Y cuando nosotros les soltábamos esa palabra a los pastores, había pastores que lloraban, que decían, pastor, tremendo, yo estaba esperando esta llamada, esto es para mí, esto no es una cita de hombres, es el Espíritu Santo que me está llamando. Pastores que de pronto, por la pandemia, se alejaron del Señor, le dieron la espalda al Señor. Y no somos quien para juzgar, pero lamentablemente ahí es donde trabaja Satanás, ahí es donde el enemigo empieza a tocar a la iglesia y destruir ministerios, y ministerios grandes. Pero gloria a Dios, que todos los pastores que de alguna manera dijeron, no, yo no puedo abandonar mi ministerio, y menos dejar de un lado al Espíritu Santo. Claro. Eso sí. Todas esas promesas y bendiciones, palabras proféticas que reciben los pastores cuando vienen acá o cuando van a otros países, yo sé que reciben esas palabras como que cayeron a un segundo plano. Y lo que hemos sentido es, porque si algo hicieron nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, nunca jamás cerraron la iglesia. Con todo y que el gobierno, por las medidas del COVID, ordenó cerrar las iglesias, ellos decían, nosotros íbamos a la sede pues, de la iglesia y predicábamos como si tuviéramos multitudes enfrente, la orquesta completa alabando, adorando al Señor. Así es. Pero lo más importante es que eso que ellos estaban haciendo allí era retransmitido por las redes, por la televisión, por no sé. Las ovejitas de avivamiento nunca fueron abandonadas. Siempre estuvieron recibiendo palabra, fuego, la unción del Espíritu Santo, que es una característica, ese sello del avivamiento. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó allí en la iglesia de ustedes? En nuestro caso, cuando vino la pandemia, ya tuvimos que cerrar porque no se podía reunir, prohibido totalmente. Y hacíamos igual, retransmitíamos desde el lugar, todo igual, el grupo auditorio completo, todo. Pero el Señor nos dio una dirección. En ese amor, ¿verdad? Y esa comunión con el Espíritu Santo, no teníamos todos los recursos, por supuesto, como ustedes, que es algo increíble, gracias a Dios. Pero bueno, puse un celular y me dijo el Señor, hágame un devocional todos los días. Y entonces desde las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, todos los días me sentaba en un sillón en mi cuarto de oración y transmitía un devocional por YouTube, en un canal que tenemos de la iglesia. Y así lo hemos hecho hasta el día de hoy. Llevamos aproximadamente 800 días sin interrupción. En el último tiempo, mi esposa se me unió desde el principio, pero en el último tiempo, con todo lo que hemos vivido, que le he contado a usted un poquito de todo lo difícil, lo duro que hemos vivido. Bueno, usted tuvo la pérdida de su padre. Y varias situaciones. Sí. Ella ha estado al frente y ese devocional, la gente nuestra no deja de decir, vea, ese devocional es el Señor, entendemos, ¿verdad? Lógico. Amén. Pero Su ese palabra. devocional, la palabra que se predica, el espíritu que se imparte en una horita cada día, es lo que nos sostuvo en plena pandemia de tal forma, Pastor Mauricio, que en la iglesia podemos llamar hoy un remanente fiel. Amén. Que a mí me dijeron, ¿y cuánta gente se te fue? ¿Y cómo hiciste? No tenemos auditorio, nosotros rentábamos, compramos un lote y empezamos a pagar lo que no hicimos en 12 años, en 11 años. El Señor nos provee un lote de 12,000 metros cuadrados, estamos hablando como de 35,000 pies, aquí creo que lo hacen en pies, sin el dinero, milagrosamente, en plena pandemia, sin reunirnos, todo virtual. Usted sabe que si cuesta a veces que la gente ofrende cuando está en la iglesia, imagínese virtual, dicen qué lindo el culto y se van, y ¿verdad? Pero ahí empezaron los milagros. Vemos ese mover de Dios tan lindo y ese devocional, esas mañanas, esos ratitos con la iglesia y por supuesto transmisión de enseñanza en la noche y cultos los domingos virtuales, nos sostuvimos todo ese tiempo a tal punto que al día de hoy sigue este remanente
sigue la gente, porque el Señor nos llevó a dejar al pueblo su amor por el activismo, que era lo que lo sostenía, y empezar a amar su comunión con el Espíritu Santo. Y entonces eso, sí, usted le puede hacer a los jóvenes todo un teatro precioso, y estoy de acuerdo. Pero si la otra semana llega al teatro y no les gustó mucho a los jóvenes, ya mejor no vengo, voy a otra iglesia que tenga algún artista o algo. Pero si los enamoramos del Espíritu Santo, es diferente. Tremendo. Y nos hemos sostenido por esa gracia del Señor. Ese devocional ha sido, por decirlo en costarricense, nuestro caballito de batalla. Y por supuesto, nuestra prioridad total, diaria, completa, constante, la comunión, la amistad con el Espíritu Santo. Pastor, entonces, ¿ustedes en este momento todavía no han abierto la iglesia o ya la abrieron? No, sí, señor, la abrimos después de la pandemia, empezando a alquilar lugares. Ok. Rentamos un hotel. Por las restricciones post-pandemia, teníamos que hacer 2 o 3 servicios en un hotel rentado porque no cabíamos muchos. Nos pasamos a un lugar más grande, más amplio, claro, más caro, rentando siempre igual. Hasta que hace unos días, hace un tiempito, el Señor me dio la dirección y me dijo, no pague más, empiece a reunirse. Pero Señor, no hay auditorio, póngase un par de carpas, no sé cómo llaman acá, o toldos. Toldos, sí. Pusimos 2 toldos, nos reunimos, pastor. El domingo estaba a 32 grados la temperatura. Allá vivimos en Caliente, donde estamos. Ahí estaba el pueblo, la gente tirada en el piso. Bueno, eso lo comentaremos después, que cuando venimos acá sucede. La gente lloraba, quebrantada, un tiempo de adoración. En el piso a 32 grados, al aire libre, abierto, piso de tierra, el zacatito, la grama, ¿verdad? Pero eso es el hambre, el amor, la necesidad de esa comunión con el Espíritu Santo. Y bueno, gracias al Señor eso nos ha sostenido. Y entonces, bueno, ahí es parte del testimonio que empieza con lo de la siembra, que le cuento cuando usted me diga. Bueno, el Señor nos da una palabra todos los años, una palabra profética sobre la cual nos movemos todo el año en lo que tiene que ver con la reunión en Avivamiento al Parque, que ya es algo que ya incluso yo creo que está en el calendario en Bogotá, ya todo el mundo conoce lo que es Avivamiento al Parque. Este año el Señor nos dio una palabra que era, correremos al bien del Señor, al pan, al vino y al aceite. Así es. Y teniendo esa palabra, yo estoy sintiendo en este momento, pastor, que eso es lo que va a pasar en su iglesia. Amén. La gente va a correr al bien del Señor, al pan, al vino y al aceite. Allí en Alajuela, Costa Rica. Aleluya, amén. ¿Y sabe por qué se lo digo, pastor? Por esa unidad en el Espíritu que usted ha mostrado que tiene con nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Amén. Gloria a Dios. Y también siento decírselo, y que aquí me voy a adelantar, y creo que de pronto le voy a robar una primicia que usted nos iba a dar, y es que cuando usted recibió la Biblia del Espíritu Santo, que es la Biblia que, pues la última producción de Avivamiento, que es producto de la tesis del doctorado del pastor Ricardo Rodríguez en la universidad, en Global University, ese doctorado, él hizo su tesis basada en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo está presente en la palabra del Señor? Y definitivamente lo que quedó claro es que desde Génesis hasta Apocalipsis está la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa allí? Cuando usted recibe esa Biblia y me la muestra, usted tiene un lema allí, pero 5 minutos antes yo le dije a usted, yo le di una palabra, porque ustedes hicieron una siembra muy importante. Para mí fue algo que va a ser trascendental en su ministerio, en sus vidas, Pastor Alicia y Pastor Gerardo, y es que el Señor les habló, que hicieran una siembra por $1,000 en el avivamiento. Sí. ¿Es correcto? Correcto. Y ustedes venían con un sobre. Sí. Con esos $1,000. Sin saber. Sin saberlo. Sin saberlo. Y fue precisamente lo que el pastor invitó a la iglesia de Avivamiento. Correcto. Para lo que tiene que ver con la nueva fase de la construcción del templo de Avivamiento. Sin saberlo antes nosotros. Sin saberlo. Y tal vez, pastor, perdón, le interrumpo solo un segundo, algo importantísimo. Dígame. Como la iglesia Macedonia,
esos $1,000 los trajimos como esa iglesia de nuestra profunda necesidad. No es que teníamos ahí medio $1,000,000 y dijimos, vamos a avivamiento a llevar 1,000. No, aprendimos algo. Cuando estamos en la más profunda necesidad, como ha pasado, este fin y principio de año para nosotros fue durísimo, pastor. La gente como nunca se dispersó, se fue lo que no nos pasa nunca, siempre hay un remanente fiel. Pero algo sucedió que son esas cosas de Dios. Entonces las finanzas se unió a lo de mi papá, a lo que veníamos viviendo a nivel familiar, enfermedad de un niño, de un nieto, una serie de cosas, un pastor que sale de nuestra organización, personas, todo esto que vive uno a nivel pastoral, pero se une que bajaron las finanzas mucho. Y entonces, ¿qué he aprendido yo durante los años que debe hacer un ministro cuando tiene un asunto de estos? Papá, corra a sembrar. Amén. Entonces, ¿de dónde trajimos? De nuestra profunda necesidad. El Señor me dijo, y dije, Señor, bueno, está el asunto así, voy a llevar $500. No, Señor, son 1,000, me dijo el Espíritu. Hablé con nuestro discipulado pastor un miércoles antes de venir acá y les dije, viene un resoplar, viene algo nuevo del Espíritu. Tremendo. La pastora Patricia el viernes pasado, las palabras exactas, viene un resoplar, un reavivamiento. O sea, todo lo que el Señor va a hacer acá, como que el Espíritu Santo allá decimos nos sopla, así como nos dice Antitos, ¿verdad? Como Eliseo, que un soplón, sí, ¿verdad? Sí. Un espía. Entonces lo interrumpí por eso, porque esos $1,000 que nos dijo el Señor no son de lo que sobra, es de la profunda necesidad. Por eso yo invito a los que nos están escuchando a que se animen cuando vemos algo como lo que pasó el domingo y el viernes, completando ya estos 1,000 de 1,000. Y yo le dije a mi esposa, wow, qué privilegio. Yo creo que después del pastor Ricardo quizás fuimos los primeros, ¿verdad? Sí, y cuando usted nos dio esa palabra y lo que escribimos en la Biblia, por tu casa, por mi casa, wow. Por eso yo invito y motivo a los hermanos que nos están escuchando a creerle a Dios. Nosotros tenemos un reto enorme de 2 o 3 millones de dólares por delante, de lo cual no tenemos nada. Él es el dueño del oro. Bueno, así es. O sea, para él 3 millones de dólares es como un peso. Y un peso es como 3 millones. Sí. Esa es la realidad. Amén. Pero cuando nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, Él siempre nos responde. Y como Él es el Dios de la sobreabundancia, amén, como nos ha enseñado nuestra pastora, no el Dios de la abundancia, sino de la sobreabundancia. Amén. Entonces yo le pido 1,000,000 y Él me da 3. Eso. Así es. Pero qué importante que hayamos llegado a este tema, pastor y pastora Alicia, porque eso lo que está mostrando es el corazón que ustedes tienen. Y cuando uno es un dador alegre, pues, ¿qué hace el Señor? Lo bendice. Y lo bendice de una manera que uno ni siquiera se imagina cómo. Y cuando usted coloca allí en esa Biblia, por mi casa, por tu casa, ustedes sembraron en la casa de avivamiento, que es tierra fértil. Amén. Que se ha demostrado que es tierra fértil para sembrar. Así es. Pues así mismo el Señor se lo devuelve a ustedes. Amén, lo creemos y lo recibimos. Y 100 veces más, como hemos aprendido. 100 veces más, pastor. Me gusta eso, pastor. Sí, Alicia. Eso. 100 veces más. Empoderamiento. Claro que sí. Pero espiritual. Sí, eso es. En este tiempo, pastor, de tanta dificultad y todo, bueno, algo que cambió en nuestra vida, que esto ya es muy privado, muy íntimo. Yo sé que a la gente le gusta, en Costa Rica al menos, a la gente le gusta la vida ajena. El testimonio pastoral. Yo soy así predicando. Una cosa que teníamos es que mi esposa siempre ha estado conmigo. Ella ha estado en el ministerio, ella canta, adora, ella siempre ha estado en apoyo, pero había allí entre nosotros algún pequeño desfase, no en lo espiritual, sino a veces en ciertas cosas de método, de acomodo, ¿verdad? Que ha venido el Espíritu Santo en este último tiempo unificando, puliendo, de tal manera que ella, como decimos allá, se echó al hombro, ella le puso el pecho a las balas. Y durante este tiempo en que yo he estado allí, como aprendí del libro de Job, en todo este tiempo difícil, yo estuve sosteniendo para que otro fuera empujando, ella fue empujando. Yo, como dijo Job, porque tantas cosas pasan en las crisis, ¿verdad? Sí. Y una cosa que me llevó el Espíritu Santo, dice Job, yo he mantenido mi integridad. Tremendo. Jehová dio, Jehová quitó, entonces yo no voy a atribuir despropósito a Dios en nada, pero yo voy, ¿qué hizo Job?
mantuvo su integridad. Y entonces mientras yo estuve allí manteniendo la integridad, sosteniendo, ella empujó, ¿verdad? Entonces empezaron a pasar cosas muy lindas. El Señor ha venido también a nivel nuestro de matrimonio, de ministerios. Se ven muchas cosas, ¿verdad? Pero en lo privado, en lo íntimo de las familias, a veces hay cositas que no se hablan, barreras, situaciones. Y en todo esto, pastor, sí hay un precio alto, como lo que le conté del asunto del viaje acá, ¿verdad? Del vuelo para este viernes en la noche. Correcto. Es que vuelvo a mi frase, eso no está en la Biblia, pero está en Gerardo 1:24 y dice, pague cualquier precio por estar frente a gente extraordinaria. Creo que fue Zig Ziglar, un escritor cristiano, o fue el doctor Maxwell, que dice, pague cualquier precio por estar frente a gente extraordinaria. Yo anoté aquí una palabra, pastor, y es algo que nosotros creemos y amamos y lo atesoramos, y es la palabra impartición. Tremendo. Yo puedo ver los cultos de avivamiento por televisión, yo puedo ver los congresos, pero a veces hay una impartición personal que no tiene precio. Y cuando le conté a usted que el vuelo de regreso acá dentro de Bogotá en esta semana que hemos estado, que nos cerraron un vuelo en la cara sobrenaturalmente. En Santa Marta estaban ustedes. En Santa Marta, estando acá. Y yo le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo. Fui y vi las líneas, todo cerrado, todo vendido los próximos 2 días. Le dije, bueno, hagamos algo, quedémonos en la sede de avivamiento de Santa Marta, veamos el culto y nos vamos para el domingo. Pero vino aquel impulso, no, haga algo. Y hasta que me fui a buscar, a pagar un boleto en la única que quedaba, nos mandaron atrás, casi veníamos sentados en el baño del avión, pero pagamos ese precio. Pero qué bendición. Claro que sí. El viernes en la noche, pastor, yo sentí una vez más lo que sentí en el 2014. No es que antes no, hemos venido muchísimas veces al avivamiento y cada vez que venimos es de bendición. Hay una palabra y una cosa que le conté, y es que el Señor siempre nos trae en un momento clave. El Señor me dijo, siempre. Vaya a tal fecha, buqueo, hago todo y llego, y el pastor Ricardo venía llegando de Gales. Y dijo, vengo hoy con una unción, vengo de destapar unos pozos de bendición y se las voy a transmitir a ustedes. ¡Pum! Ahí estábamos nosotros. Es un momento, eso es el hambre. El hambre hace que Dios le agende a uno los momentos precisos. Y no era tampoco para este domingo, para este viernes y domingo, no, tampoco fue casualidad. Estuvimos este viernes en la noche y nos sentimos en el avivamiento, en una gloria, en un renovar, en un refrescar, que aún en el mismo avivamiento yo sentí, dije, wow, esto está fuera de serie, aún en el mismo avivamiento que siempre es fuera de serie. Amén. Porque este viernes fue algo increíble de la presencia, de la unción, de la palabra. Y pasa mucho también cuando se dan estas situaciones sobre el dar. Siempre hay el avivamiento, no solo es la restauración de la adoración, la restauración de las familias, de una vuelta a Dios, sino también de las finanzas. Amén. Es una cosa en la que muchos tienen problemas también, cuando se toca ese punto. Pero qué hermoso lo que estamos viviendo y estamos tan agradecidos, pastor, y testificamos hoy de todos esos milagros y todo lo hermoso que el Señor ha hecho. Estamos muy agradecidos con el avivamiento y con ustedes. Bueno, pastores Gerardo y Alicia, de verdad que para nosotros es un gusto tenerlos acá. Vamos a continuar el tour por la sede de avivamiento. Quiero que conozcan toda la sede de avivamiento, pero yo quisiera que ustedes nos dieran una palabra dirigida a los pastores y líderes que nos están escuchando. ¿Por qué razón deben venir al avivamiento? Y yo diría especialmente al Congreso Mundial de Avivamiento este año. Bueno, voy a decirles que el que tiene hambre, el que tiene sed, busca las aguas. Y si hay algo que hemos aprendido de avivamiento es que siempre hay una corriente en este lugar, una corriente del Espíritu que viene, transforma, renueva, liberta, sana, restaura. Y cuando hablo de restaurar es todo, pastor, todo. Restaura las finanzas, restaura los matrimonios, restaura la salud, las familias. Es lo que hemos vivido. ¿Por qué deben de venir? Porque el hambre, estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo creo que este es el tiempo de correr a las aguas, de correr a la palabra que el pastor nos ha dado en este año, correr al avivamiento no por la necesidad, corran al Espíritu de Dios, corran a las aguas,
corran a esa pasión, a ese deseo, a esa necesidad profunda. No hay nada, no hay cantantes, no hay predicadores, no hay nada que nos pueda sostener más que el Espíritu Santo. Y si hay algo que hemos visto en este lugar, es el fluir del Espíritu a través de los pastores Ricardo y María Patricia. Si ustedes pudieran tener aquí una cámara, verían la emoción con que la pastora Alicia nos está regalando estas palabras. Muchas gracias, pastor. Sí, Alicia, pastor. Pastor Gerardo. Pastor, yo quisiera cerrar quizás para esos pastores y líderes que nos escuchan y también hermanitos, un hermanito que va manejando su taxi, que está en casa haciendo sus trabajos. Porque nosotros tenemos un dicho en Costa Rica, perdone que le traduzca un poquito porque como esto es internacional puede confundirse. Nosotros tenemos un dicho, cuando algo sale mal o estamos aburridos decimos, ¡ay, qué obstinado! Porque obstinación es otra cosa, pero en Costa Rica está ese dicho, ¡ay, qué obstinado! ¡Qué pereza!, ¿verdad? Lo traduzco así porque lo que les quiero decir hoy cuando nos pidió una palabra es que cuando uno llega al avivamiento como pastor, y sé que pastores me estarán escuchando, usted tiene esto me lo enseñó el Espíritu Santo, usted tiene dos actitudes que tomar cuando ve semejante monstruosidad de mover de Dios, que quién de nosotros no lo desearía. Esos miles de almas aquí, este grupo, esta orquesta, esta adoración, esta gente como ustedes que todos respiran Espíritu Santo, que donde quiera que uno vaya, hasta el hermano que nos transporta, que saludamos con mucho amor al hermanito Enrique, que eso ha sido una gran bendición para nosotros, los de servidores, los del Army, todos respiran Espíritu Santo, hablan avivamiento, aman. ¿Vio qué palabra? Esto se debe transmitir. Nosotros entendimos algo. Cuando vemos esto, ¿qué pastor no quiere esto? Pero yo dije algo así, pastor. Uno como pastor se para a ver todo aquello allí, porque mucho pastor viene aquí a analizar, a ver qué modelo se lleva, a ver cómo logro tener semejante iglesia. Y entonces se da cuenta que el secreto es el secreto. Esa es una de mis frases. El secreto está en el secreto. Ahí está. Amén. Claro, recibimos una impartición aquí, somos inspirados, pero si yo salgo de aquí y no sigo, no logré nada. Como dijo la pastora, me llevé todo menos lo que ocupaba, lo verdadero. Pero les regalo esta frase a los pastores. Cuando yo estoy frente a todo esto, que sería el sueño de cualquier pastor tener algo como esto, yo o me obstino y tiro todo, digo, ¿cuándo yo voy a tener esto? O me inspiro. Entonces yo le invito a usted, pastor, no se obstine, inspírese. Si este hombre pudo hacerlo con todo el testimonio que él ha dado y esta mujer de Dios y todo este equipo que tienen, ¿por qué no? Si tenemos el mismo espíritu, él nos puede ayudar a que nosotros en el lugar donde estemos, en el nivel que tengamos, en la gracia que nos sea dispensada, con ese mismo espíritu podamos ver esa gloria, podamos ver esa manifestación. Y por último, quizás me ha puesto muy fuerte el Señor, invitarles para este congreso, decirles, pague cualquier precio. Pague cualquier precio por estar frente a alguien extraordinario. El Espíritu Santo está en tu cuarto, sí, claro, y está en tu iglesia, pero hay lugares de impartición. Si bien Dios es omnipresente y está en todas partes, Dios no pacta con todo el mundo. Dios no se mueve igual en todas partes. Y este lugar, el avivamiento, es una casa donde Dios ha elegido poner su espíritu, donde Dios ha elegido dispensar esa presencia para que o nos obstinemos o nos inspiremos. En mi caso, nosotros hemos decidido inspirarnos y seguir los pasos de estos grandes hombres y mujeres de Dios, seguir todo lo que viven y como son transparentes con los problemas, con las enfermedades, con los ataques, que al pastor lo iban a operar, que la chiquita está en el hospital, que el ahogamiento, ¿verdad? Todas estas situaciones claro. Nos dicen son humanos, pero tienen algo sobrenatural. Y entonces esa sería mi palabra, pastor, no se obstine, no salga de aquí diciendo, ¿cuándo voy a tener yo esto jamás? No, inspírese y créale a Dios y permita. Esto sería motivo para otra entrevista, pero yo le diría, hemos hablado aquí de hambre y sed. Ahora la pregunta sería, qué lindo, sí. Ahora, ¿cómo produzco yo hambre y sed? ¿Podré yo? Porque mucho pastor me está escuchando y tal vez sienta religiosidad, sienta cansancio, sienta traición, sienta desánimo. Pero ¿y cómo producir esa hambre y sed? Bueno, a veces un congreso como estos nos inyecta eso. No, tal vez en el congreso viniste y dijiste, qué bonito, sentí cosquillitas, me caí al piso, oraron por mí y ya sentí que nada pasó, pero llegaste a casa y algo en tu interior había cambiado. Tenías esa hambre y esa sed. Oiga, yo siento el Espíritu Santo aquí, pastor. Usted está hablando cuando usted pasó por ese momento como haciendo un símil con Job.
Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Que él nunca jamás perdió su integridad. Correcto. Igualmente usted. Pero hay algo que pasó en Job y él lo dijo muy claramente. Hablaba lo que no entendía, Sí, mas ahora mis ojos te te ven. ven. Amén. Y yo creo que eso es lo que pasa aquí en el avivamiento. Así es. De oídas Usted te había puede ver Sí. perfectamente, sentir, recibir la unción del Espíritu Santo y tener la certeza que Él es quien va a guiar su vida a partir de ese momento. Lo que tenemos que hacer es darle ese lugar al Espíritu Santo. Amén. Yo me atrevería a decir, pastores, ministros, líderes, entréguenle ese primer lugar al Espíritu Santo y sus vidas van a ser transformadas. Amén, así será. Pastores Gerardo y Alicia, muchas gracias. Vamos a seguir ese recorrido. Amén. Gracias, Bendiciones a pastor. todos y gracias. Gracias, Avivamiento. Gracias, Pastor Mauricio.